adulteración y el contrabando en las cadenas de valor agroindustriales. Para este panel nos acompañan e invitamos para que vayan subiendo al escenario a Paola Andrea Restrepo, miembro de la División de Operación Aduanera de la DIAN. También nos estará acompañando Juan Sebastián Niño, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Alianza TIN. Amira Anaya Alfonso, coordinadora del Grupo de Reacción Inmediata del INVIMA, y Teófilo Bustingori, gerente para Colombia de FAS. Este panel será moderado por Silvia Montoya, gerente del proyecto contra la falsificación de productos y la usurpación de marcas de la ANDI. A todos y todas, bienvenidos. Iniciamos entonces, Silvia, con este panel. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias a nuestros panelistas por haber aceptado esta invitación a compartir con el auditorio todas estas experiencias que están enfrentando día a día para luchar y combatir el comercio ilícito del sector agroindustrial. Después de esta gran caracterización que nos ha presentado el general Buitrago, vamos a tratar ya de aterrizar a cosas específicas, casos específicos de cómo día a día está padeciendo no solo la industria, sino desde las autoridades están enfrentando estos fenómenos que nos ha descrito el general en su presentación. Todos los actores que están presentes esta mañana en este congreso están buscando mayor productividad, mayor sostenibilidad, y efectivamente el comercio ilícito afecta esa productividad y esa sostenibilidad de los diversos actores de la cadena agroindustrial. Vamos a ver cómo desde la afectación a la materia prima, a los productos y esa transformación que hace materia prima en el sector de alimentos se da, a semillas, a insumos para la protección y nutrición de los cultivos. A lo largo de toda la cadena vamos a ver cómo entonces esta criminalidad afecta e impacta. Retomando un poco algunas de las importantes palabras que dio el general, es importante resaltar esa vinculación que tiene el crimen organizado, esa afectación que tiene no solo las finanzas públicas, sino también a la economía de las empresas. Vamos a ver esa afectación al medio ambiente, la afectación a la salud pública. Es que el comercio ilícito de los sectores que ustedes representan tiene un impacto transversal. Entonces, todos estos fenómenos y todos estos ámbitos que les acabamos de mencionar, los vamos a tratar de ver de una manera muy detallada y muy específica. Vamos a iniciar entonces con la DIAN, un actor tan importante. Desde el punto de vista económico, son enormes las consecuencias que el contrabando, tanto el técnico como el abierto y la evasión fiscal generan a las finanzas públicas. Vimos esas cifras que nos muestra el último estudio de la estimación del contrabando que elaboró la DIAN, midiendo el 2024, cómo ese contrabando representó 8.200 millones de dólares y un costo fiscal de 10.4 billones de pesos. Esas cifras son impactantes, Paola, ¿cierto? Para la DIAN tienen que ser muy impactantes. Cuéntanos cómo estas cifras se evidencian específicamente para el sector agroindustrial en la disminución de los recaudos fiscales que ustedes generan a través de la DIAN o que tratan de generar. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la ANDI. Bueno, el comercio ilícito, hablando específicamente del contrabando en sus dos modalidades, el contrabando abierto, que es en el que la mercancía no ingresa sin ninguna declaración, por tanto se está evadiendo totalmente el IVA y el arancel y los demás derechos de aduana, y también entendiendo el contrabando técnico, que si bien sí se presenta una declaración de importación, esta declaración de importación está errada, bien sea porque se declara una subpartida arancelaria que no corresponde al bien
por tanto esa subpartida arancelaria que declaran paga un menor arancel y un menor IVA, o bien sea porque tienen errores en cuanto a la procedencia de la mercancía que influye directamente con los derechos antidumping, que en este sector agroindustrial tenemos derechos antidumping para la papa congelada y el sulfato de manganeso, ¿cierto? Y finalmente, el que más afecta el contrabando en su subcategoría es la subfacturación de las mercancías. ¿Qué implica esta subfacturación de las mercancías? Que la mercancía se declare a un menor valor del que corresponde y por tanto no se pague en pleno un IVA y un arancel porque la base es mucho más baja. Esto influye directamente en el recaudo porque se está dejando de percibir un IVA, se está dejando de percibir un arancel, se está dejando de percibir unos derechos aduaneros que podrían estarse invirtiendo en educación, en salud, en infraestructura y en otros sectores económicos. Por otro lado, tenemos también que afecta profundamente a las empresas porque hay empresas que están haciendo las cosas bien y hay otras que no lo están haciendo tan bien. Entonces, el precio de venta de una empresa que lo está haciendo correctamente y que está declarando sus productos correctamente va a ser mucho mayor que al que no lo está haciendo bien. Y eso para la DIAN implica pues unos menores impuestos de renta. También afecta el empleo, la informalidad, afecta también en todos estos tributos que recauda la DIAN. Finalmente, para poder combatir ese contrabando, para poder combatir estas organizaciones criminales, pues el Estado tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor de inversión que se podría estar dando en otros sectores. Finalmente, la DIAN está haciendo muchos esfuerzos junto con otras entidades del Estado y también con el sector privado para combatir este contrabando. Sí, de eso vamos a hablar más adelante, de cómo estamos enfrentando conjuntamente estos fenómenos. Importante ahora un tema y el impacto a la salud pública. Y ahí sí entra nuestra entidad INVIMA, que debo resaltar que ha sido un gran aliado en toda esta estrategia para luchar y combatir el comercio ilícito de los productos objeto de su competencia, como lo son en este caso para este congreso los alimentos. Y es que desde el punto de vista de salud pública, el riesgo que supone para los consumidores un alimento circulando en el mercado, bien sea de contrabando, falsificado, reenvasado, sin cumplir la normatividad sanitaria, genera un riesgo importantísimo y afecta enormemente la inocuidad alimentaria. El INVIMA juega un papel muy importante como agencia sanitaria al ejercer esa inspección, vigilancia y control de la inocuidad de los alimentos, materias primas y procesados, también de la cadena, incluso juegan un papel muy importante controlando estas plantas de beneficio que sean legales. Ustedes hacen parte de esa vigilancia de todos los actores de la cadena agroindustrial. Importante que nos cuentes, Amira, ya de una manera puntual, cómo es el impacto a la salud pública que ustedes están evidenciando cuando encontramos en el mercado productos alimenticios, materias primas para estos productos que incumplen cualquiera de las normatividades que hemos visto o que caen en cualquiera de estas ilegalidades que hemos señalado. Silvia, muchas gracias. Buenos días para todos. Desde el INVIMA, pues es muy grato poder participar de estos eventos y no solamente para expresar lo que desde el interior de nuestra entidad representa un reto muy importante en la contribución de la salud de la gente, ¿sí? La inspección sanitaria y la vigilancia sanitaria ha sido catalogada como innecesaria, irrelevante, un obstáculo para el comercio, incluso hasta un estorbo, en donde nosotros como entidad nos esforzamos, por garantizar la salud de las personas, que es la misionalidad del instituto. No en vano, trabajamos en todos los productos competencia
que usamos diariamente. Y hablando particularmente de los alimentos, ayer lo mencionaban muy precisamente la resistencia de los antibióticos, en donde carnes de dudosa procedencia no tienen un control sanitario ejercido realmente ni desde la producción primaria y por supuesto desde hasta su transformación, ¿sí? En donde podemos encontrar esta particular. Hablamos también de la cadena láctea, que se ve también muy afectada por aspectos que afectan la inocuidad y que a largo y mediano y corto plazo afectan la salud de las personas. Muchas veces lo vemos como muy lejos, pero las enfermedades transmitidas por alimentos son un diario vivir, en donde todas las autoridades sanitarias estamos involucradas y particularmente desde el INVIMA es un aspecto fundamental visibilizar que estas acciones son en pro de la gente. No somos populares porque generalmente el que ejerce el control y desafortunadamente que tiene que tomar ciertas medidas preventivas y correctivas frente a los diferentes procesos, pues vamos a ser los malos del paseo. Pero lo asumimos con orgullo porque la labor de la vigilancia sanitaria es fundamental también para garantizar los mercados. Resulta que la admisibilidad ante otros países pasa por un visto bueno que como entidad demostramos. ¿Y cómo lo demostramos? En la calidad de nuestras industrias y por supuesto lo que nuestros empresarios realizan, los esfuerzos en inversión, pero es un trabajo mancomunado. El estatus sanitario del país está en manos del instituto y es allí donde nosotros también visibilizamos este proceso de articulación que se requiere para evitar que ingresen enfermedades virales, parasitarias, bacterianas, ¿sí? Sin contar con algo que a veces pasa desapercibido. Cuando tenemos productos de dudosa procedencia, calidad irregular o sin verificación, podemos exponer a nuestra población ¿a qué? Si hablemos, por ejemplo, de un tema sensible, nuestros niños, ¿qué están consumiendo? ¿Realmente traen los componentes que dicen estas fórmulas alimenticias, etcétera? Entonces podemos también tener repercusión desde lo nutricional, porque un alimento que no está verificado, no tiene inspección, no tiene un control de ningún tipo, no garantiza que cumpla con su función de alimentar a la población. Entonces son muchos aspectos sanitarios que involucran de una manera u otra la vigilancia sanitaria y la responsabilidad que como Estado tenemos. Y las agencias sanitarias, a pesar de ser impopulares, somos fundamentales. Para nosotros es muy importante que todas las personas que están en el territorio colombiano se sientan tranquilas de consumir productos vigilados por el INVIMA. El INVIMA se ha esforzado en todos sus aspectos, desde el control en primera barrera con el equipo de pasos fronterizos y aeropuertos, como las acciones de IBC constantes que se realizan de manera rutinaria en todas las industrias. Para eso estamos dispuestos a nivel nacional y en general para contrarrestar esos aspectos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Grupo de Unidad de Reacción Inmediata es único dentro de las acciones que se realizan en las diferentes acciones sanitarias a nivel nacional. Entonces, vemos que es un proceso fundamental, tanto desde lo comercial, que es lo que nos interesa con los industriales, pero también desde lo sanitario como responsabilidad del Estado, garantizando la salud pública. La inocuidad alimentaria, importante decirlo, no es solo una responsabilidad del Estado, también es una responsabilidad del productor y del consumidor y tenemos entre todos que luchar por esa inocuidad. Pasemos al sector industrial, a nuestros afiliados a la ANDI. Paola dice, hay empresas que hacen las cosas bien y efectivamente aquí tenemos dos ejemplos de empresas que hacen las cosas bien. Y vamos a darle la palabra para que, vamos a empezar contigo Teófilo, para que nos compartas un poco, ya hablamos desde el sector la afectación al sector económico, fiscal, la afectación a la salud pública. Yo creo que contigo podemos tratar un tema importante y es esa afectación al medio ambiente que pueden generar el que tengamos semillas ilegales, fertilizantes y plaguicidas que no cumplan con la normatividad sanitaria exigida en nuestro país, de contrabando. Cuando cualquiera de estos productos tiene una procedencia ilegal, pueden generar un gran impacto en ese medio ambiente. Ustedes son una industria altamente regulada. Ustedes a nivel de normatividad tienen que cumplir con unos estándares muy rigurosos. El ilegal no, el ilegal pasa por alto todo esto, generando, insisto, ese impacto medioambiental que puede llegar a dejar que el producto tenga una procedencia ilegal. Cuéntanos un poco tú desde BASF como productor de semillas, de fertilizantes, de plaguicidas, ¿cómo ves ese impacto?
Bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo soy extranjero, hace 2 años y medio que vivo aquí en Colombia, muy contento y disfrutando de este bello país. Y sí me tocó tocar esta realidad de este comercio ilegal muy de cerca en estos años. Solo para que tomemos idea, en el cultivo de arroz, solo de cada 4 bolsas de semilla, solo una es certificada. El resto no tiene ningún tipo de trazabilidad, lo cual es un porcentaje altísimo, ¿no? Y si nos vamos al mundo de los insumos, coincidía este dato con la presentación anterior o va muy de cerca, pero de cada 10 envases de productos de insumos fitosanitarios, cerca del 20% son ilegales o no cumplen con las especificaciones que todo el resto de las otras compañías sí nos ponemos a cumplir el orden de la ley, ¿no? Entonces, es un problema sumamente importante. ¿Y esto en dónde impacta y cuáles son muchos de esos impactos que estamos viendo hoy día acá? Uno es el medioambiental que decías tú. Primero estamos aplicando en los suelos y en los campos y en las fincas colombianas productos que no sabemos su origen y su procedencia, que pueden tener solventes, que pueden ser sumamente contaminantes de napas de agua, de suelos, pueden afectar a la salud humana también, al uso, a las personas, pueden llegar a generar residuos en esos alimentos y que lleguen a la mesa de los colombianos. Entonces, desde ese punto de medio ambiente y salud es una problemática muy grande y creo que no es visible. Creo que no se le da la importancia que debiera, porque es un tema realmente importantísimo para todas las familias colombianas que debiéramos ver con más ahínco. Y el otro punto es el de la productividad, ¿no? O sea, el campesino, el agricultor que usa y que compra estas tecnologías o estos productos no sabe el potencial genético de esa semilla que está utilizando, no va a tener la productividad que espera, no va a tener el control de plaga, de enfermedad o de maleza que espera, y eso va a hacer que tenga una merma en su rendimiento, en su productividad, que son tan importantes para la subsistencia de ese agricultor o de ese campesino, y que es sumamente importante porque Colombia, si quiere seguir trabajando y siendo uno de los motores de crecimiento de Colombia, que es el sector agro y agroindustrial, la productividad es una bandera sumamente importante, ¿no? Y esto atenta contra esa frontera de productividad que cada vez Colombia tiene que llevar más arriba. Entonces el problema es bien importante y hay muchas medidas que podemos llegar adelante para irlo trabajando poco a poco. De acuerdo, incluyes un actor muy importante que es el agricultor y estamos en el escenario preciso para hacer ese llamado de el agricultor se ve enormemente impactado cuando adquiere un producto ilegal. Y a veces lo hace por costo, a veces lo hace por ignorancia, a veces lo hace de pronto sabiendo y un poco incauto porque estas redes penetran el mercado y le ofrecen el producto diciéndole que es original o a veces le dicen que es de contrabando y eso no le importa mucho al agricultor y resulta que no es de contrabando ni siquiera, es absolutamente falsificado o reenvasado con un contenido desconocido. Continuando con la industria, vamos a hablar contigo, Juan Sebastián. Tú representas la industria de aceites y grasas vegetales, vienes de Alianza Team y ustedes también tienen una gran responsabilidad de cumplir normatividades y directrices sanitarias para la producción y para la transformación de ese insumo y llegar efectivamente a tener ese aceite en nuestros hogares. Cuéntanos cómo están viendo ustedes que el comercio ilícito está afectando el sector que tú representas, también un poco ese impacto a la salud, ese impacto en la evasión fiscal que ustedes también están evidenciando que hay una pérdida de recaudo por parte del gobierno con una metodología o dinámica delincuencial que está afectando también tu sector. Entonces, compártenos esa experiencia. Claro que sí, y me uno al agradecimiento por la invitación y destaco el valor de estos espacios porque el fenómeno de la ilegalidad es un asunto de país y es un asunto que refleja el cómo lo abordamos, qué tipo de país queremos construir en términos de desarrollo, en términos de confianza, en términos de bienestar. Y yo los estaba escuchando a ustedes y conecté con todos porque claramente nosotros en la cadena de valor en la que estamos, que es el de aceites y grasas vegetales,
pues evidentemente estamos viendo esas situaciones en diferentes eslabones de la cadena. Yo creo que General Buitrago lo ilustró de una manera fantástica. Hay unos temas muy complejos de contrabando en Colombia, y él lo mencionaba, 471, si no estoy mal, pasos fronterizos ilegales. Es realmente un tema muy difícil de manejar. Para el caso específico de las grasas y los aceites, el general mencionaba que en contrabando abierto se mueven más o menos 500 millones de dólares anuales. Eso evidentemente es un problema de competitividad muy serio. Es un problema de productividad también para los palmicultores colombianos, en menor medida pues para los cultivadores de soya, pero al final del día también es un problema muy serio, digamos, de funcionamiento de un sector que se traduce en nuestro caso específico en el consumidor y en los clientes y en las marcas que también atendemos. Porque cuando hay un fenómeno de ilegalidad, les voy a compartir unos cuantos, pero hay unos que tocan directamente la seguridad alimentaria y por lo tanto la salud pública. Entonces, por lo tanto, mira, nosotros vemos absolutamente clara la necesidad de intervención del INVIMA, no los vemos como un actor impopular, por el contrario, un gran aliado. Pero les voy a hablar de 3, 4 casos que vemos que reflejan lo que les estoy diciendo. El primero, reembase de aceite. Digamos, los aceites en botella, que son los que usamos en nuestros hogares tradicionalmente, se ven enfrentados en ciertos sectores del país a unas necesidades económicas y sociales muy relevantes. Hay personas que necesitan bajo desembolso. No hay posibilidad en una economía familiar para pagar 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 pesos por una botella de aceite. Necesitan pagar 500 pesos diarios. Entonces eso lleva a que se haya permeado de una manera bastante fuerte en ciertos sectores la necesidad de vender este tipo de productos. ¿Cómo? Pueden ser en tiendas de barrio, pueden ser en diferentes establecimientos en donde hay bidones con algún líquido normalmente de color amarillo, como lo puede ser un aceite, no sabemos si es aceite, y pues el cliente va, pide sus 500 pesos de aceite, el tendero, después de manipular el dinero, después de manipular otro producto, productos de aseo, toma una cuchara en una bolsa que sopla e introduce el líquido, lo pesa y le cobra eso. No sabemos qué producto es, no sabemos. Y el menor de los problemas es que no está cumpliendo con el reglamento técnico de etiquetado de alimentos envasados. Ese es el menor de los problemas porque puede ser básicamente cualquier producto que se usa para la preparación de las casas, para el consumo de las familias. Hay un tema de seguridad alimentaria importante. Otro que hemos visto es la reutilización de aceite. También evidentemente hay ciertas regiones en las que se tiende a reutilizar el aceite. Eso se puede hacer en cierta medida, pero también enmarcado en la responsabilidad extendida de los fabricantes, en donde no solo es un tema asociado a los empaques en nuestra cadena, el dónde termina el aceite es muy importante, porque también ha habido una costumbre de verter el aceite usado en el lavaplatos, ¿no? En el desagüe, en el alcantarillado. Y hablando de temas medioambientales, el tema acá pasa porque 1 litro de aceite contamina 1.000 litros de agua. Solucionar ese problema es muy importante. Entonces, hay unos esquemas de recolección de aceite de cocina usado, pero muchos de estos recolectores lo filtran, lo limpian y lo vuelven a vender. En apariencia está bien, pero ya cuando el aceite ha sido usado y ha sido sometido a altas temperaturas, digamos que su composición molecular se altera y se empiezan a desatar unas moléculas que son dañinas para la salud y para el ser humano. Entonces, ahí hay otro tema importante y simplemente cierro con el tema fiscal. Hemos visto dos grandes desafíos. El primero, se vende mucho producto remisionado, ¿no? Muchos aceites se venden con una remisión, por lo tanto no tienen facturación, no pagan el IVA. El aceite en botella, producto terminado, tiene una tarifa del 19%. Es un recaudo que
que evidentemente la DIAN no está pudiendo realizar a través de los agentes recaudadores. Y también tenemos en esta cadena en particular otra dificultad, y es que tenemos una tarifa diferenciada de IVA. El aceite crudo, el aceite bruto de palma, canola, soya, etcétera, tiene una tarifa del 5%. El producto terminado tiene una tarifa del 19%. Entonces, esa asimetría abre el espacio para que, digamos que se desarrollen algunas conductas por lo menos reprochables, en el que el producto terminado se está cobrando con un IVA del 5% como si no lo fuera. Así que desafíos todos, pero también compromiso absoluto por construir un país mucho más competitivo y con mayores índices de confianza para la cadena agroindustrial. De acuerdo, Sebastián. Y has abierto paso a la segunda pregunta para nuestros panelistas, y es ese reto de trabajar todos, de seguir enfrentando este fenómeno, y es una invitación que, tal como la hizo el general, los invito a que en serio tomen medidas para combatir estos fenómenos. Es un llamado a la industria, las autoridades pues están muy comprometidas, desde la DIAN hay un compromiso grande con esa gran mesa anticontrabando que han constituido, con todo ese apoyo que nos han venido brindando a la ANDI, puntualmente lo digo, en todas estas mesas y en todas estas articulaciones, al INVIMA también con ese gran grupo que lidera la doctora Mira, el grupo de reacción inmediata, a la Policía Fiscal Aduanera que nos acompañan, unos grandes aliados también en la parte operativa y de investigación, Fiscalía General de la Nación, tenemos también al ICA que se está comprometiendo también en enfrentar estos fenómenos. Es decir, tenemos un apoyo institucional, tenemos industrias muy comprometidas también, falta que haya más compromiso también, sobre todo como más toma de conciencia de que hay que tomar medidas y de que hay que participar. El sector público y las entidades no pueden trabajar solas, ni individualmente, porque no hay una única entidad en el país encargada de controlar el comercio ilícito. Hay división de competencias, cada una cumple su fenómeno, su propia responsabilidad, su propia función. Entonces, el trabajo articulado interinstitucionalmente, porque entre ustedes tiene que haber una gran comunicación cuando hablo ustedes desde entidades públicas, y también el trabajo articulado sector público y sector privado es fundamental para poder sacar adelante en la mayor medida el menor impacto de estos fenómenos. Cuéntanos, vamos a empezar con INVIMA, ¿qué soluciones, qué estrategias, qué programas vienen implementando desde el instituto para enfrentar el comercio ilícito de los sectores objeto de competencia del instituto, y cuáles medidas a mediano y a corto plazo ven ustedes que se puedan llegar a implementar para combatir de una manera efectiva estos fenómenos? Bueno, me parece importante citar que el CIB no fue flor de un día. El Centro Integrado Anticontrabando INVIMA ICA Polfa DIAN de pronto no ha sido muy reconocido por los resultados que se han obtenido a lo largo de estos años. Su origen fue muy sencillo, un brote de fiebre aftosa que repercutió en el cierre comercial con 5 países de carne de res, de carne de cerdo, de carne ovino-caprina y de derivados lácteos. ¿Sí? ¿Qué año estamos hablando? 2018. Entonces, fue en ese momento que se dieron cuenta las autoridades y los encargados de la época que teníamos que articularnos, y es por eso que el INVIMA, el ICA, la Polfa y la DIAN han sido aliados estratégicos permanentes para la lucha, inicialmente del contrabando, hablando particularmente de esta cadena del sector. Sin embargo, las necesidades han sido tan sentidas que hemos logrado un proceso de articulación integral en todos los productos competencia del INVIMA. Y hemos generado un real apoyo interinstitucional que nos ha permitido ampliar la cobertura frente a todo lo que representa el riesgo del ingreso irregular de productos de uso humano, ¿sí? Sin dejar de lado los veterinarios, que también nos pueden afectar por los residuos y demás que hemos hablado. Entonces, esto es una apuesta para ampliar esa cobertura, ¿sí? Y qué bueno que lo pregunta Silvia, porque no en vano en el artículo 372 de nuestro Código Penal la corrupción de alimentos está catalogada, ¿sí? Y es algo que nos interesa a todos. En virtud de ello,
desde el INVIMA hemos estado generando procesos de articulación con la Fiscalía General de la Nación y poder contribuir de manera activa. El propósito no es únicamente atacar, digamos, los aspectos momentáneos que pueden llegar a representar la identificación de un ingreso irregular, ¿sí?, o de la participación de alguien, sino también lograr impactar en las estructuras criminales, ¿sí? El que genera un proceso de corrupción de alimentos directamente está afectando la vida de un grupo de personas, de una u otra manera. Entonces no podemos quedarnos solamente en ese punto, y por eso también el INVIMA le ha apostado a generar este proceso de acompañamiento en otras áreas, como lo es el comercio electrónico, que con el reciente inauguración que hizo la Polfa de su centro integrado para este delito que se ha diversificado y que pues, ha sido uno de los efectos post-pandemia más sentidos, es importante continuar con estos vínculos de articulación, tanto interinstitucional como público-privado. Porque nosotros tenemos todas las intenciones y desde las competencias que nos enviste la ley poder generar las actuaciones que haya lugar, pero también necesitamos apoyo en cuanto a los temas de denuncia y demás. Entonces pienso que uno de los aportes que como entidad hemos estado fortaleciendo está en generar el acompañamiento que desde los sanitarios se requiere para los propósitos penales, ¿sí?, en donde podamos aportar en estos delitos llamados en blanco, tú los conoces mejor que muchos de nosotros, y también visibilizar la importancia que la inspección sanitaria tiene y que estos fenómenos como agresión directa a una persona o un grupo de personas puede representar. Entonces sí es de vital importancia que otras entidades puedan llegar a vincularse, a pesar de que lo hacemos. Trabajamos también con la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Estamos, pues la DIAN y la Polfa y el INVIMA todos los días trabajamos de una u otra manera. En las ubicaciones que decía el general Buitrago, perdón, todavía estamos y trabajamos muy de la mano con todos en virtud de poder contrarrestar estos factores que nos afectan a todos. Así es, somos testigos del gran trabajo articulado interinstitucional que hacen y también con el sector privado. Paola, cuéntanos tú desde la DIAN, compártele al auditorio esas estrategias o soluciones que están implementando actualmente y qué tienen pensado a largo y a mediano plazo implementar desde la DIAN para combatir estos fenómenos. Bueno, sea lo primero hablar del proceso de modernización que tiene la DIAN, tanto tecnológico como de equipos, que la producción finalizará más o menos en el 2028, que hace que, digamos, se tenga un sistema mucho más fortalecido para poder contrarrestar este contrabando. También se está fortaleciendo el talento humano, tenemos nuevo personal que está ingresando tanto en los puertos, aeropuertos, para poder contrarrestar este contrabando. Y hablando pues en el marco de la ley 1762, de la ley anticontrabando, en donde se creó un comité institucional con las entidades del ICA, el INVIMA, en donde se dan directrices y estrategias de cómo combatir el contrabando. De allí se crearon unas mesas regionales anticontrabando en donde participa tanto el sector público como el sector privado. El sector público, el ICA, el INVIMA, la Policía Fiscal, Aduanera y otro tipo de entidades. Y en el sector privado tenemos las agremiaciones, tenemos las Andes y tenemos a los empresarios. Son muy importantes estas alianzas público-privada porque nos va a permitir conocer a mayor profundidad los sectores de la economía y así poder combatir el contrabando. De hecho, en la última mesa regional de alto nivel estuvo participando el sector de agroquímico, grasas, aceites y cárnicos, en donde se dieron algunas estrategias para poder combatir el contrabando, estrategias tales como sensibilizaciones, por ejemplo, en el aceite ilegal, también procesos de selectividad de las mercancías para poder verificar y tener mayor control. También tenemos capacitaciones a la DIAN en estos temas de aceites, de cárnicos, del sector azucarero,
porque digamos que nosotros abarcamos una gran cantidad de mercancías, tenemos que controlar una gran cantidad de mercancías, entonces el hecho de tener un conocimiento más específico en ciertos productos nos fortalece y así nos permite hacer controles mucho más específicos. También tenemos proyectos de regulación aduanera para poder combatir este contrabando, tenemos unas mesas locales y también, muy importante, tenemos unos cercos anticontrabando. Entonces, en las mesas regionales están divididas por regiones, la región centro, la región sur, y se hacen unos cercos anticontrabando en carreteras, junto con la DIAN, la policía, el INVIMA, el ICA y otras entidades en donde se verifican esas mercancías que traen los camiones para poder verificar y contrarrestar ese contrabando, tanto en el sector norte, en el sector sur y en Ipiales, que ahorita mencionan el problema tan grande que hay con el arroz, con el contrabando del arroz. También se han hecho muchos esfuerzos con respecto a este sector. Se han hecho este año, pues se hicieron apresiones de 578.000 toneladas de arroz. También, digamos, se han tomado algunas medidas con respecto al Ecuador de aumentar el arancel y de disminuir pues, la mercancía que viene de este lugar. También no solo, digamos, en la parte de fiscalización se han hecho controles, sino que en el control previo y simultáneo, que es el control que se realiza antes de que se presente una declaración de importación o en el momento, también se han dado directrices a todas las direcciones seccionales para que tanto se controle los productos como el arroz y otros productos agropecuarios para poder, digamos, mitigar este flagelo tan grande. Las cifras de aprehensiones que se han hecho en el sector agroindustrial rondan para el año pasado los 8.504 millones de pesos y en lo que va corrido del año 1.702 millones de pesos. Creo que el mensaje que aquí nos queda es que tenemos que trabajar en conjunto, no solo el sector privado aparte, sino que el sector público aparte, sino que tenemos que trabajar con el sector privado y con las demás entidades para fortalecer y poder combatir ese contrabando y poder llegar a la meta de disminuir ese flagelo pues, que nos acompaña. Claro que sí, Paola, tú tocaste un tema importante y es la formación, la capacitación, y para nosotros de la ANDI es vital el estar capacitando y actualizando a las autoridades en la identificación de esos productos que ustedes elaboran. Es tal el universo de productos que tienen que controlar las entidades que es imposible que los conozcan todos. Entonces, esa formación, esa actualización constante que desde la ANDI le proveemos a las autoridades es relevante. Y sé que ustedes también generan ese tipo de actividades. Cuéntanos adicionalmente a esa formación, qué otras soluciones o qué otras estrategias están implementando para generar esa articulación público-privada, y poder impactar a las entidades con conocimiento, apoyo, con denuncias. ¿Cómo lo están realizando desde Alianza Team? Mira, nosotros partimos de la corresponsabilidad y es la profunda convicción de que acá nos podemos quedar hablando horas del problema de la ilegalidad, pero es mucho más constructivo sentarnos y actuar en cómo lo vamos a solucionar. Esto no es un tema de trasladarle la situación al INVIMA o a la DIAN, sino de tomar acción. ¿Cómo tomamos nosotros acción? Y es entrando en un complemento muy interesante con las autoridades. El Estado tiene la facultad de regular, las autoridades como la DIAN y el INVIMA tienen la función de controlar los mercados y de controlar dentro del ámbito de sus competencias esas esferas en las que actúan. Nosotros, como decía el general Buitrago, tenemos algo muy importante y es un insumo relevante, y es el conocimiento operativo, el conocimiento de la categoría, porque las autoridades, si bien tienen una amplia gama de funciones y de sectores que vigilar, no tienen por qué tener ese detalle. Lo hacemos de tres formas. Primero, tú lo mencionabas, pedagogía. Nosotros
estamos convencidos de la importancia de transmitir conocimiento técnico a las autoridades y lo comenzábamos recientemente con Amira. Nosotros participamos con el INVIMA hablándoles y dándoles un poco más de conceptos técnicos del aceite, de las grasas, de cómo pueden identificar ciertos productos que no están en línea con los reglamentos técnicos. También somos parte del subcomité del Códex para aceites y grasas. Es muy importante esos espacios que además son promovidos por la ANDI para que podamos eventualmente también apoyar las discusiones regulatorias desde una perspectiva técnica. Y también estamos trabajando de manera muy activa en investigar, en las investigaciones. Es importante invertir en investigaciones con empresas que tengan una metodología clara, que puedan asegurar la cadena de custodia, porque al final del día las autoridades también necesitan información, necesitan dibujar esa ruta de la ilegalidad y nosotros desde el sector privado podemos ayudarlas en esa causa. Así que esas son básicamente las formas en las que lo estamos haciendo, operando, y estamos de nuevo completamente convencidos que la solución es colectiva. Hay corresponsabilidad que tenemos que honrar. Y esa es la ruta, Juan Sebastián: apoyo, investigación, capacitación e involucrarse en la problemática. Teófilo, cuéntanos tú cómo están generando estrategias desde BASF para ese control de ese mercado ilícito de semillas, plaguicidas y fertilizantes. Bien. Nosotros venimos trabajando desde hace ya mucho tiempo en distintas herramientas que ayuden a tratar de precautelarnos, BASF como industria del agricultor, sellos de seguridad, mucha educación y mucha docencia, llevar y ser muy claros con esta información y cómo le llega al agricultor y a los distintos participantes dentro de nuestra cadena. Me parece que eso es fundamental, eso es parte de lo que se viene haciendo y trabajando. Después está el de fomentar, y esto creo que lo tenemos que seguir haciendo mucho más y mejor, es el de fomentar esa cultura de la legalidad, de usar los productos correctamente, de por qué se tienen que usar esos productos y cuáles son los riesgos de ir por el otro lado, el del producto barato, el del producto que no hace mucho sentido, y los riesgos que conlleva el ir por ese camino. Me parece que eso es algo que tenemos que seguir trabajándolo mucho. Después también el otro asunto sumamente importante es la velocidad y la agilidad que tenemos. Aquí, como decía Esteban, nosotros tenemos que trabajar en conjunto, colectivamente. Esto no es trabajo de uno, tiene que ser entre todos, articulado entre los gremios, las empresas, las distintas agencias, fiscalía, policía y demás. Y lo tenemos que hacer con agilidad, porque muchas veces ahí es donde se nos escapa, como decimos, se nos escapa la tortuga, ¿no? Y para mostrar resultados, para mostrar y llevar adelante esta tarea, tenemos que trabajar colectivamente, muy conectados, con una visión de mediano plazo de hacia dónde queremos ir y hacerlo con agilidad y con más velocidad. Lo que hicimos en años pasados no necesariamente garantiza que va a funcionar para el futuro. Como contaban en la presentación anterior, esto viene creciendo con más profesionalismo. Tenemos que cambiar y poner más recursos a disposición para trabajar. Y el último punto que a mí me gustaría mencionar es el que hoy el sector agroindustrial de Colombia, sin duda, no le cabe duda a nadie, es un motor de crecimiento y desarrollo de Colombia. Y lo va a seguir siendo en el futuro. Y Colombia es de los pocos países que tiene esa potencialidad de seguir creciendo muchísimo, de generar desarrollo y crecimiento en los pueblos rurales de la Colombia profunda, del interior, como decimos nosotros. Entonces, si queremos que eso suceda, tenemos que buscar más productividad. Y para que haya más productividad necesitamos tecnología, necesitamos innovación, necesitamos que vengan cada vez más conocimiento a desarrollar y buscar ese potencial que Colombia puede entregar. Pero para que eso sea una realidad tangible y también sea rápida, tenemos que bajar esos desincentivos que hoy hay para traer esa innovación a Colombia. Hoy son muy altos, tenemos que trabajar para minimizarlos porque realmente hay un potencial de crecimiento de Colombia que si logramos hacerlo va a ser infinito y realmente va a cambiar la realidad de muchas personas de Colombia. Mencionaste concientizar y es muy importante también que aquí el consumidor sea consciente de lo que adquiere y esa es otra de las aristas importantes para enfrentar este fenómeno, que él
consumidor sepa qué está adquiriendo, que sea más consciente. Por ejemplo, Juan Sebastián de ese aceite que está comprando, así sea en la bolsa, pero que de dónde viene, quién lo produjo, saber su procedencia también es muy importante. Se nos está acabando ya el tiempo, nos queda mucho tema por seguir. Todo esto que está pasando en el mundo físico también está sucediendo en el mundo virtual. No alcanzamos a abordar el tema del comercio electrónico, del comercio ilícito de productos del sector agroindustrial a través de plataformas de comercio electrónico y redes sociales. Desde la ANDI estamos implementando una estrategia para poder combatir o al menos minimizar un poco ese riesgo de que se oferten de manera tan constante todos estos productos en redes sociales, plataformas y demás. Quedamos con tema para un próximo panel. Pero no me queda sino agradecer a ustedes por la responsabilidad que asumen como empresa de enfrentar estos fenómenos, a ustedes como entidades, a la DIAN, al INVIMA un especial agradecimiento porque además se involucran día a día en las actividades que desde la ANDI queremos hacer para prevenir este comercio ilícito, eso sin contar la transformación que estamos haciendo del INVIMA para hacer del INVIMA ágil una realidad. Y bueno, a todos invitarlos a que tomemos el comercio ilícito como uno de los factores que tenemos que enfrentar de manera conjunta. Muchísimas gracias a todos.